Dice el Señor Jesús, la escritura que leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio a los pobres. Y dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y dice, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, cuando Dios crió la tierra, Dios la creó en 6 días. 6 días son los días que Dios trabajó y el séptimo día descansó. La tierra ha estado por 6 milenios en la tierra, o el hombre en la tierra. La tierra tiene mucho más tiempo, pero el hombre ha estado 6 milenios en la tierra, 2000 años de Adán a Abraham, 2000 de Abraham al Señor Jesús, y del Señor Jesús para acá van otros 2000 años también. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús venga, dice la Biblia que Él va a reinar en Jerusalén. Él va a reinar en toda la tierra, pero desde Jerusalén, con sede en Jerusalén. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Porque hay un día cuando el Señor Jesús viene a reinar. ¿Cuándo esperamos el reino de Cristo? Cuando Él va a reinar. Él tiene un reino en la tierra. Literalmente y físicamente, y todo ojo le verá. Apocalipsis 22 dice que prendió al dragón, ese ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Entonces viene el día cuando el diablo va a ser atado, va a ser encarcelado, cuando va a ser encadenado y cuando va a ser echado al abismo y va a ser sellado ese abismo y él no va a poder salir, y entonces empieza una era de paz y prosperidad, una era de bendición, una era de liberación, una era de vida abundante. Vienen esos 1000 años donde el Señor Jesús va a reinar. Dice el versículo 4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y dice que esos volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Diga conmigo, reinar con Cristo. Reinaron con Cristo por 1000 años. Quiero que entendamos que es un año o es un tiempo de bendición. Es un tiempo donde la maldad no va a estar. Donde Cristo Jesús va a reinar desde Jerusalén. Va a estar ahí reinando y va a tener a sus siervos, a sus ministros gobernando por toda la tierra. Es decir, que en ese tiempo ya Estados Unidos no va a tener partido demócrata ni republicanos. No va a haber votos, sino que va a haber un reino teocrático del Señor Jesús, pero va a ser un reino de bendición. Va a ser un reino donde no va a haber guerras. Va a ser un reino donde la tierra va a producir en abundancia. Va a ser un reino donde no va a haber pobreza, donde no va a haber enfermedad. Va a ser un reino de bendición. Ahora, dice ahí el versículo que leímos de Lucas, que el Señor vino a proclamar el año favorable del Señor, un año de bendición. Le decía que la tierra ha estado por 6000 años y esperamos el milenio, esperamos el reino de Cristo, el cual según la Biblia enseña que está pronto a aparecer. Y que según la Biblia, vaya conmigo a Pedro, según la Biblia dice segunda de Pedro, que cuando Dios salva y cuando Dios planea lo que va a hacer en el futuro, Él empieza a contar esos días que Él va a manifestar en la tierra, esos días de bendición. Ahora, segunda de Pedro dice el versículo capítulo 3, versículo 8. Dice, pero amados, ¿estamos ahí? Segunda de Pedro 3, 8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Le decía que han pasado 6 milenios desde que el hombre se puso en la tierra,
Y es un tiempo donde el Señor ha permitido que el hombre compruebe que no se puede gobernar a sí mismo, que las buenas intenciones no bastan, y que el hombre lo que trae es destrucción y que no puede realmente traer un gobierno de prosperidad y de bendición. Es decir, que la tierra ha aprobado el socialismo, ha aprobado el capitalismo y ha aprobado también el que las cosas se repartan entre todos supuestamente en partes iguales. Pero no ha logrado el hombre erradicar la pobreza, la enfermedad y los problemas del mundo. Al contrario, han provocado más problemas. Han provocado más dificultades, donde hay guerra, donde el hombre se levanta y el hombre está al pendiente el día de hoy, porque dicen que nunca en la historia de la humanidad el hombre tenía armas que fueran suficientes para destruir la humanidad por completo, como el día de hoy, con las armas nucleares, todo el armamento que tienen para destruir, y por eso el hombre está pensando que si alguien de todos se anima a empezar con eso, van a tener que responder y va a ser una destrucción masiva. Pero al hombre se le ha permitido que él trate de gobernarse a sí mismo. Aún antes de venir a Cristo Jesús, se nos permitió que nos gobernáramos a nosotros mismos y teníamos dichos como: el que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Qué pensamientos, ¿verdad? Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y cuando alguien le quiere decir algo a alguien, dice: no tienes que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Porque al hombre se le permitió eso para que se diera cuenta que no podía. Para que se diera cuenta que él no podía hacer lo bueno. En el mundo la gente está tratando de prosperar en muchas áreas. Prosperar en la economía, prosperar en todas las áreas, en la familia. Y parece que van prosperando y de repente el golpe. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta que no puede gobernarse a sí mismo. Pero Dios tiene un día, que es lo que yo le quiero hablar. Un día que según la Biblia dice que es un día de reposo. Diga conmigo, día de reposo. Y entonces hay 6 milenios, que son 6 días. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando a Dios si le preguntan hoy a Dios, al Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre está en la tierra? Les va a decir 6 días, es todo lo que llevan. 6 días, por eso veo que Dios no se preocupa. Fíjense que en la tierra hay tremendas situaciones. Hay guerras, el día de hoy hay conflictos armados en tantos lugares. Sin embargo, Dios dice es un solo día. Ya viene el siguiente día. Y entonces Dios está proclamando el año o el día favorable del Señor, que es el día de reposo. Otra vez diga conmigo, el día de reposo. Porque Dios creó la tierra en 6 días. Pero el séptimo día o el séptimo milenio es el que le pertenece a Dios. Es el que es para Dios completamente. Y entonces yo sí creo que realmente la venida de Cristo está pronto a la tierra. Y yo sí creo, hermano, que el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra está por venir. Y en ese reino, repito, se va a manifestar un reino de paz y prosperidad. Un reino de bendición. Un reino donde Dios está metido, y por estar Él metido, Él va a haber un bienestar en la tierra. Bienestar en todas las áreas. Es decir, que si alguien tiene conflictos en su alma el día de hoy, ese día va a poder erradicar esos conflictos. La Biblia enseña que ese día ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá dolor, sino que realmente estará Dios en medio de su pueblo gobernando, y va a ser un tiempo de bendición. Y por supuesto, después hay quienes se van a rebelar. Hay quienes se van a levantar, el diablo va a ser soltado para que los que no estuvieron de acuerdo, porque el hombre es tremendo, mi hermano. El hombre es tremendo, aún en medio de la paz, la prosperidad y la bendición, sí va a haber quienes van a estar en contra y van a decir: ¿y por qué nomás él tiene que gobernar? ¿Y por qué tenemos que decir lo que él diga? Y sí va a haber quienes no van a estar conformes después en ese reino milenial de paz, prosperidad, de bendición, de abundancia, de toda cosa buena. Sí va a haber quienes aún así no van a estar de acuerdo, y el diablo va a ser suelto después de los 1000 años para que junte a aquellos que no están de acuerdo todavía, y entonces el Señor los vencerá, dice la Biblia, y destruirá a todos ellos.
y después le entregará el reino al Dios y Padre. Ahora, si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, también lo dice Salmo 94. Dice que 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces 1000 años es como un día para el Señor. En Génesis capítulo 2, un día el apóstol nos enseñó acerca de que el Señor Jesús tenía que venir en el cuarto día. A los pastores, una enseñanza pastoral nos dio y nos enseñó cómo la Biblia deja ver que el Señor Jesús tenía que venir al cuarto día a la tierra, es decir, en el cuarto milenio. La Biblia lo enseña. Dios creó las lumbreras y aún creó la iglesia, porque no solamente creó la lumbrera mayor, el sol, sino que creó también la luna. Y la luna depende de la luz del sol para poder alumbrar, que viene a ser la iglesia. Mateo 25 dice que antes de que venga el día del Señor, dice que la luna se vestiría de sangre o de rojo, de sangre, hablando de la iglesia, de la Inquisición, de todos los mártires y todo lo que hubo. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y dice: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ese séptimo día es el reino milenial que esperamos. Es el día que esperamos, porque todo este tiempo el hombre ha estado trabajando. Todo este tiempo ha sido tiempo de trabajo, y aún en nuestra vida en la iglesia es tiempo de preparación. Tú debes de ver esta estancia que tenemos en la tierra como un tiempo de preparación. Es decir, que Dios va a bendecir abundantemente en todas las cosas, amén. En propiedades, en salud, en finanzas, en todo. Pero todo eso es para una preparación para el encuentro con nuestro Señor, que estemos preparados. Entonces ha sido un tiempo de trabajo. Dice el versículo 3, y que bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Entonces el día de reposo, el reino milenial, Dios bendijo el séptimo día. El reino milenial es un día de bendición, es un día de prosperidad. Es un día de vida, es un día de abundancia de toda cosa buena. El reino de Dios, el día séptimo. Ahora, en Gálatas capítulo 3, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Cuando vemos que el Señor quiere que nosotros entremos al reposo, que eso es lo que quiero tratar esta noche. Dios quiere que nosotros entremos al reposo de Dios. El reposo de Dios es toda cosa buena. El reposo de Dios es vivir en el reino milenial. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Y entonces en Cristo Dios quiere que la bendición venga a los gentiles. Dios nos vino a redimir de la maldición de la ley. Quiero que me entienda esto. Quiero que miremos que nosotros podemos tener acceso el día de hoy al reino milenial. Y que bíblicamente los creyentes deberíamos estar viviendo en el reino milenial, o creer por entrar al reino milenial el día de hoy. Eso no quiere decir que no hay un reino milenial en el futuro. No quiere decir que no hay un día de reposo en el futuro. Sí lo hay, por supuesto que lo hay. Pero Dios quiere que lo probemos el día de hoy. Dios quiere que probemos. Recuerda el versículo de Lucas 4:18 que leímos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para proclamar el evangelio a los pobres. Y dice ahí, para liberación, para abrir la cárcel, pero también dice para proclamar el año favorable del Señor. Y ese año favorable del Señor es el tiempo cuando habría bendición abundante sobre su pueblo. Es un día de reposo para el Señor y para el pueblo de Dios. Y entonces Dios quiere que el día de hoy yo pruebe el milenio.
¿Qué es el punto de esta noche? Dios quiere que yo pruebe el milenio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque se hizo maldición por nosotros, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Que la bendición viniera a nosotros. Porque dice ahí, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces la bendición de Abraham sobre los gentiles. Efesios capítulo 1. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Quiero que usted crea, ponga en su corazón que Dios quiere, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que usted pruebe el reino milenial hoy aquí en la tierra. Repito, no digo que no va a haber reino milenial, por supuesto que lo va a haber, donde va a haber la plenitud de todas las cosas. Pero Dios quiere que tú lo pruebes el día de hoy. Hoy, que nosotros probemos ese bienestar, esa bondad de Dios, ese año favorable del Señor. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice, en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dice, versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, que hay una herencia que nos está esperando a nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Pero nos dio el Espíritu Santo como garantía para que tú probaras esa herencia. Diga conmigo, para probar la herencia. O sea, yo debo de tener un poco de eso que Dios tiene para mí, lo tengo que tener hoy aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo, obviamente, si se viene con toda su plenitud sobre mi vida, me mata, hermano. Porque ninguna vida tiene la potestad, el poder de recibir toda esa influencia del Espíritu 100% sobre su vida. La carne y la sangre, hermanos, se destruyen por el pesor de gloria que Dios tiene. Pero Dios dice, te voy a dar a probar. Y entonces dice que el Espíritu nos fue dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión. Diga conmigo, de la posesión. Entonces hay posesión que Dios quiere que pruebes hoy. De la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, si Dios quiere que yo pruebe el Espíritu, que en el día final va a ser en abundancia. Si ahorita, en este tiempo, ahora en este tiempo, el Señor me toca un poquito y siento que me deshago, hermano. Siento que me deshago de gozo, de alegría. Y más de algunos le han dicho, Señor, ya no, me voy a morir. No aguanto tanta gloria tuya sobre mi vida, porque es la prueba solamente. Pero cuando hablamos del reino milenial, Dios quiere que lo pruebes. Ese reino de bendición, ese reino de salud, ese reino de paz, ese reino de prosperidad. Por eso yo debo de anhelar y creer por verdadera paz. Verdadera paz. No conflictos en mi mente, no preocupaciones en mi mente, no estrés en mi vida, que solamente traen enfermedad a los cuerpos, sino decirle, Señor, yo quiero encontrar mi día de reposo. ¿Qué es eso? Mi descanso. Diga conmigo, mi descanso. Ahora, Deuteronomio capítulo 8. Hablando de esa bendición, que es para confirmar un pacto, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, amén. Para que la bendición de Abraham viniera a nosotros. El Señor nos selló con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra herencia. Y por eso dice Deuteronomio 8:18, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Pero entonces dice, a fin de confirmar su pacto. Entonces lo que Dios quiere es confirmar el pacto que tiene contigo. ¿Por qué? Porque Él nos da el Espíritu como garantía, como una confirmación de la posesión que nosotros tendremos en el futuro. Amén. Es una garantía. Prueba esto, te lo doy como una confirmación del pacto que tengo contigo y de la herencia que tengo para ti en el día futuro. Es una confirmación del pacto. Y aquí en Deuteronomio 8:18 dice que el Señor te da poder. Poder quiere decir bendición. Diga conmigo bendición. Porque Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Diga conmigo, Él me dio bendición. Él me dio bendición.
Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Ok, pensemos en esto. Dios dijo, yo quiero que ellos sean ricos, mi pueblo, no los del mundo, mi pueblo. Yo quiero que ellos sean ricos. ¿Cómo le hago para que ellos sean ricos? Y entonces dijo, ya sé, los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Y la bendición los va a enriquecer. Por eso yo debo de creer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Gloria a Dios. Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que señoree y ejerza dominio. Amén. Y entonces Dios dijo, ¿cómo le hago para que el hombre señoree y ejerza dominio? Y entonces Dios dijo, ya sé lo que voy a hacer, los voy a bendecir. Y entonces dice el versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que ejerza dominio. Y entonces dice, sobre todo lo creado. Y versículo 27 dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, hombre y mujer los hizo. ¿Y qué sigue diciendo? Y los bendijo. Diga conmigo, y los bendijo. Porque Dios dijo, ¿cómo le hago para que ellos señoreen? Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer, los voy a bendecir. Y por eso Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. ¿Y por qué nos bendice el Señor? Porque Él quiere confirmar su pacto. El Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a tener en el futuro en abundancia. Y Dios quiere que enriquecerte, dice el versículo 18, el Señor es el que te da poder, que es bendición. Quiero que sepa que poder quiere decir bendición. El Señor te da poder o te da bendición para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Amén. ¿Por qué Dios quiere que sí estés bien? ¿Por qué Dios quiere que te vaya bien? ¿Por qué tiene que venir sobre nuestra vida el año favorable del Señor? Porque el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Pero termina diciendo, para proclamar el año favorable del Señor, que tiene que ver con el milenio. Diga conmigo, con el reino de Cristo. En lo literal, a como lo miro en la Biblia, en lo literal, si yo hablo del reino de Cristo, estoy hablando del reino milenial. Ese es el reino de Cristo. Pues Dios quiere que desde hoy demos un paso al frente y empecemos a vivir nosotros en ese reino milenial. Repito, no quiere decir que no va a haber, sí lo va a haber, pero Dios quiere que desde hoy lo pruebes. Ahora, dice un versículo más, Colosenses, para decirte que Dios quiere que tú y yo tengamos entrada a ese reino. ¿Cuántos estamos en el reino de Cristo? Dios quiere que nosotros vivamos en el reino de Cristo. Pero si hablamos del reino de Cristo, eso se llama reino milenial. Es el reino cuando Cristo gobierna sobre todas las cosas. Y es un reino de paz y prosperidad. Por eso no debemos de regirnos por las cosas del mundo. A como está el mundo. Bueno, el mundo tiene problemas. El mundo puede tener problemas, pero sobre nosotros habrá luz. Amén. En Egipto habrá oscuridad, pero Israel tendrá luz. Luz abundante. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, ¿qué dice ahí? Al reino de su Hijo amado. ¿Cuál es el reino de Cristo? El reino milenial. Quiero que me entienda eso. ¿Cuál es el reino de Cristo? El reino milenial. Donde Él gobierna, donde Él es Señor. Nos trasladó del reino de las tinieblas, el sistema del mundo. Ese es el sistema del mundo. Por eso yo no puedo vivir a la manera del mundo. Nuestra prosperidad no puede ser igual que la prosperidad del mundo. La prosperidad del mundo no tiene sentido. No tiene propósito. Solamente es para la tierra. Pero la prosperidad en Dios es una prosperidad integral y que tiene un propósito espiritual. Porque en el mundo la gente le sirve al dinero. Pero en el reino de Cristo es el dinero el que le sirve a la gente. Amén. Es decir, que yo puedo perder el dinero, pero salvar mi vida. Y el mundo allá pierde su vida por salvar el dinero.
porque ellos son esclavos del dinero. Pero en el reino de Cristo, el dinero tiene que ser esclavo nuestro. En el reino milenial, las cosas van a ser para el pueblo de Dios. Diga conmigo, para el pueblo de Dios. El apóstol Otto habla de una experiencia que él tuvo donde fue al cielo, al paraíso, y una manzana, dice que él solamente deseó la manzana que estaba ahí, y la manzana sola se desprendió y cayó en su mano. Y dice, y la manzana me habló y dijo, para mí es un privilegio servirle a un redimido por la sangre de Cristo Jesús. Porque las cosas en el reino milenial, todas van a ser para nuestra bendición. No para nuestra atadura, sino para nuestra bendición. Y entonces Él nos trasladó del reino de las tinieblas y del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de Cristo es el reino milenial. Amén. Quiero que entendamos que la voluntad de Dios es que probemos eso hoy. Por eso nos dio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque es una garantía de lo que vamos a tener en el futuro. Ahora, Hebreos capítulo 6. ¿Por qué Dios quiere que yo entienda que debo de participar? Debo de entender, Señor, ¿cómo es en el reino de Cristo? Bueno, en el reino de Cristo no hace falta ninguna cosa buena. En el reino de Cristo todo es posible. En el reino de Cristo la maldad no va a ser el problema. La gente va a poder vivir en paz. Dios quiere que tú vivas en paz. Por supuesto que hay un enemigo que te ataca y todos los días. Y quiere quitarte la paz. Y quiere robarte toda cosa buena que Dios te ha dado. Pero debes de armarte con la fe en el Señor Jesucristo y decir, Dios me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Yo hoy estoy en el reino milenial. Quiero que entienda eso. Hoy estamos en el reino milenial. Si lo creemos, si realmente decimos, sí, eso es para mí. Dice Hebreos 6:4. ¿Estamos ahí? Dice, porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, mire, está hablando de aquellos que cayeron, que se apartaron. Dice, en el caso de los que una vez fueron iluminados, que obviamente negaron la fe, se volvieron apóstatas. Dice que probaron del don celestial. ¿Cuántos hemos probado del don celestial? Dios quiere que probemos aquí. ¿Qué es el don celestial, pastor? La salvación. Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Los que probaron el don celestial. También dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos participado del Espíritu Santo? Amén. Dice, versículo 5, que gustaron la buena palabra de Dios. ¿Cuántos hemos gustado la buena palabra de Dios? Porque yo sí sé cuando una predicación está buena y yo sé cuando una predicación no está buena, mi hermano. Yo sí sé cuando está moviendo la presencia de Dios y cuando no se está moviendo la presencia de Dios. Porque nosotros los que conocemos, como decía mi pastor, no nos dan a tole con el dedo, decía él. Aquí está el Señor. ¿Dónde? Porque yo no miro que hay algo aquí. Porque nosotros sabemos cuando hay y cuando no hay. Dice que gustaron la buena palabra de Dios y dice que también gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Usted sabe que en el siglo venidero los que gobiernen van a tener dones? O sea, van a gobernar. Pero en ese gobierno ellos van a ser iluminados. Es decir, van a tener palabra de conocimiento. Van a tener discernimiento de espíritus. Van a ser dones espirituales. Se imagina al gobernante, se imagina al juez en la corte con conocimiento sobrenatural de la situación. Nadie lo engaña. El policía llega, hermano, y el niño le cuenta una historia al policía. No, es que aquí mi papá me está pegando y todo. Pero el policía sabe, no, pero ese niño es tremendo, ese niño me merece otros más, no es eso. Los que gobiernen con conocimiento. Mira lo que dice el versículo 4, que los que probaron el don celestial, Cristo Jesús, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Eso es lo que Dios quiere que probemos. Es decir, que Dios sí quiere que el día de hoy vivamos en el reino milenial. Yo sé que esto no lo había escuchado de usted, ni yo tampoco, jamás en mi vida lo había escuchado yo. Pero Dios quiere que hoy vivamos en el reino de Cristo Jesús.
Por eso yo sí recibo la bendición. Yo sí recibo la prosperidad. Yo sí recibo la sanidad. Yo sí recibo la libertad. Yo sí recibo que el poder de Dios obre en mi vida. Que el poder de Dios obre en mi casa. Yo sí recibo porque yo estoy en el reino de Cristo Jesús. Yo no estoy en los primeros 6 días. Yo ya debí de haber entrado al reposo de Dios. Yo ya debí de haber entrado al 7º milenio, al reposo de Dios, al día de reposo. Mire, cuando usted confía en Dios, ¿cómo camina? Descansado. Que no hay trabajo. ¿Cuál es el problema? Dios está conmigo. Y si Dios le da de comer a las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿no hará mucho más por mí? Y entonces ya estoy viviendo en el reino de Dios. Que hay pandemia en el mundo, no importa. El Señor es poderoso para guardarnos, para protegernos, y caminaremos con fe en la tierra. Es vivir en el reino de Dios, es vivir en el reino milenial. Y un día vamos a entrar a ese reino, pero debimos de haberlo probado desde ahora aquí en la tierra. Entonces hay una evidencia de que prueba que hemos entrado al reino milenial. Dice el capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, de ahí de Hebreos. Dice el capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos sí quieren entrar al día de reposo? Yo sí quiero entrar al día de reposo. Yo quiero vivir en el día de reposo. Dice capítulo 3, versículo 16, ahí en Hebreos. Porque quienes habiendo oído le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Estos son los que no entraron al reposo de Dios por incrédulos. Versículo 17. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Con ellos se disgustó el Señor, por incrédulos. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Mire, a ellos les juró que no entrarían en su reposo, en el reino milenial, en el descanso. Versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Recuerde que cuando aquellos 2 espías fueron a la tierra prometida a traer el reporte de cómo estaba la tierra prometida, 10 de ellos desanimaron al pueblo. Y el pueblo no creyó la palabra de Dios. No creyó que Dios les había dicho que los llevaba a una leche que emana leche y miel. La promesa de Dios es buena, mis hermanos. Si Dios te dice, mira, te llevo a una tierra que emana leche y miel, una tierra donde vas a tener abundancia de cosas buenas. Pero este pueblo fue incrédulo y no le creyó a Dios, y con ellos Dios se disgustó. Y a ellos les juró que no entrarían en su reposo, en el reino milenial, en el descanso de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Bueno, versículo 19 del capítulo 3 decía, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa de bendición, mi hermano. Hay una promesa de entrar en el reposo de Dios, que tengo que hacerla, creerla. No puedo oponerme. Mire, yo fui a un lugar a predicar, y en ese lugar prediqué de bendición, de prosperidad, de que Dios te quiere bien, de que Dios te quiere bendecido, de que Dios está por ti. Pero antes de predicar me puse a adorar y levanté las manos así, Padre, te adoro. Y me cayó el Espíritu, pero me cayó. Fuerte, hermano, fuerte el Espíritu. Y entonces cuando me cayó el Espíritu, pero bien fuerte, yo miré una mano, pero una mano morada, como golpeada. Una mano bien morada, como de muchos golpes. Y me dijo a mí, me señaló al púlpito, me hizo así, ve. Y entonces yo dije, amén. Y estuvo muy bonito. El Señor me dio palabra, fluía, pero a manos llenas la palabra. Pero yo me quedé con una pregunta. Y esa mano negra. Señor, ¿hice algo que te desagradara? ¿Hay algo malo que yo hice? ¿Por qué esa mano negra? Una mano negra, pero no por negra de la piel, sino una mano golpeada, completamente golpeada, lleno de moretones. Y me dijo, ve.
Y entonces ya después, como una semana que me pasé así, porque se me olvidaba, y al rato otra vez, Señor, pero ¿por qué esa mano negra? Hasta que entendí. Y era el problema que había en esa congregación, que eran renuentes a la bendición. La mano representa a los ministros de Dios. La mano enseña: someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Esos son los 5 ministerios. Y entonces en ese lugar había una tendencia renuente a oponerse a la bendición, a la prosperidad, a que Dios te quiere bien. La mayoría de la gente ahí, su pensamiento yo creo que era: Dios quiere que estemos pobres. Eso del dinero, eso es diabólico, eso. Y había un espíritu fuerte contra eso, contra que Dios te quiere bendecido, Dios te quiere próspero. La gente no quiere entrar al reino milenial. La gente no quiere entrar al reino de Cristo, mi hermano. Dicen que sí, pero no quieren entrar al reino de Cristo, porque el reino de Cristo es el 7º día. Es cuando pasen los 6 milenios de la tierra y venga el reino milenial, cuando solamente Cristo va a reinar sobre toda la tierra, y Dios quiere que entremos al reposo. Pero nosotros desde hoy podemos probarlo. Y aquí dice que Israel no entró al reposo por incrédulos. Versículo 1, temamos, dice, porque no vaya a ser que, permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hay una promesa de bendición. Versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Diga conmigo: la buena nueva. Algunos pensarán que hay malas nuevas, mi hermano, en Dios, o malas noticias, pues. Pero a nosotros se nos han anunciado las buenas noticias, igual que a ellos. Dice, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Cuántos hemos oído que Dios nos ama? Amén. Y que Dios está con nosotros. Amén. Y que Dios está por nosotros. Pastor, pero a veces pasan cosas malas, sí, porque hay un enemigo. Pero no es la voluntad de Dios que estés mal. ¿Y qué quiere Dios? Que creamos. Ellos no les aprovechó. Lo que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por fe en los que oyeron. Así es que si yo oigo, debo de ponerle fe. Debo de recibir. Sí, Señor, yo recibo. Y tarde o temprano esa bendición se va a manifestar sobre tu vida. El problema con nosotros es nuestra situación. Es la manera como nosotros vemos las cosas en el día de hoy. Hace poco les decía, quizás un miércoles les decía, o no sé qué día les decía, que esa historia, creo que es en el capítulo 8 de Mateo, donde aquel centurión le creyó a la palabra del Señor. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Esa es una fe cuando le crees a la palabra de Dios, no importando las circunstancias, no importando que no haya evidencias. Puede ser que la situación esté difícil sobre tu vida. Puede ser que digas: pastor, yo en lugar de prosperidad lo que tengo son deudas, pero eso no invalida la palabra de Dios. Tu situación económica, tu situación de salud, es una situación propensa a cambiar. Lo que nunca cambia es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, es verdadero. Y yo lo creo. Y yo lo confieso. Y tarde o temprano se va a manifestar. Y estás preparando para tus hijos. Y estás preparando para tus nietos. Pero debes de creer la palabra. Sí, Señor, yo estoy en el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el reino de Cristo es el reino milenial. Ese es el reino de Cristo. Porque el día de hoy están gobernando los gobiernos en la tierra, mi hermano. Hoy tenemos a Biden aquí en Estados Unidos. Tenemos a López Obrador en México. Tenemos a... No, ni en Cuba, ya no sé quién quedó ahí, pero ese no es el reino de Cristo. El reino de Cristo es el reino milenial y hoy podemos probarlo. Nosotros estamos en el reino de Cristo Jesús y Dios quiere que nosotros entremos en el reposo del Señor. El versículo 3 dice, Hebreos 4:3, dice: porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Otra vez le voy a preguntar: ¿cuántos quieren reposo, mi hermano? Reposo es ser libre de preocupaciones. Es decir, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no me deja, el Señor no me abandona.
El Señor va a abrir puertas de bendición. A mí yo no se me olvida la palabra que Dios me dijo un día en profecía. Me dijo, yo voy delante de ti abriendo brecha. Y hasta el día de hoy siempre lo ha hecho el Señor. Y lo que yo debo de descansar. Denle aplauso al Señor, mi hermano. Yo debo de descansar. Y dice ahí, los que hemos creído entramos en ese reposo. Ese reposo es prosperidad, bendición, salud, paz, gozo. Entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, lo que Él dijo, como juré en mi ira, no entrará en mi reposo, le dijo a Israel, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces ya está todo hecho. Diga conmigo, ya está todo hecho. Ya no más que hay unos que creen y otros que no creen. Los que creen alcanzan y los que no creen no alcanzan, aunque ya está todo hecho, aunque sus obras estaban terminadas desde la fundación del mundo. Un día escuché en la televisión, no hace mucho, los científicos medio locos que están ahí, dicen que están descubriendo que esta vida que vivimos es solamente un holograma, que no es lo verdadero. Y dije, estos locos le están pegando. Dice que las obras ya estaban acabadas, o sea, Dios ya acabó. Todo lo que Dios te iba a dar en esta vida, Él ya acabó. Todo eso bueno, toda esa bendición, toda esa fortaleza, toda esa luz, Dios ya acabó. Pero hay muchos que no la van a alcanzar nunca, porque no creen, pero nosotros sí creemos. Nosotros sí recibimos. Entonces, dice ahí, dice que las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje dijo, no entrarán en mi reposo. Entonces hay un séptimo día para nosotros. Que hemos entrado, dice el versículo 3. Los que hemos creído entramos en ese reposo. Por eso no te sientas mal cuando las cosas estén bien. No sé si a ti te ha pasado, pero hubo un tiempo cuando yo me sentía mal cuando las cosas estaban bien. Señor, no tengo problemas. Ni económicos, ni de salud, ni de familia, ni de nada. ¿No será que estoy mal? Porque uno espera, como que uno espera los ataques del diablo, ¿verdad? Para saber que uno está bien, uno como que está esperando los ataques del diablo para decir, oh, sí, estoy bien, porque el diablo se está levantando. Fíjese, hermano, que no debe sorprenderme si estoy bien. Si estoy bien, o sea, yo voy a ser de bendición. Estoy bien para ser de bendición. Y entonces dice ahí que, dice el versículo 5, que también dijo en ese mismo pasaje, no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, falta que algunos entren en el día de reposo. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. No solamente incredulidad, sino desobediencia. La incredulidad los llevó a la desobediencia. Por eso debo de creer, porque el creer me lleva a obedecer. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que a Dios no lo espanto con ninguna dificultad, mi hermano. No lo espanto con ninguna petición que le haga al Señor. No se me olvida aquella historia de Jesse Duplantis cuando dice que al Señor le dijo, Señor, necesito $60,000, pero se lo dijo con pena y con vergüenza, porque hace poco le había pedido. Y dice, Señor, pues, I'm sorry, pero necesito otros $60,000. Y Dios le dijo, está bien, te los doy. Y dijo, no, Señor, creo que no entendiste bien, no, creo que no me oíste bien, necesito $60,000. Y Dios le dijo, esta mañana Oral Roberts me pidió $1 millón. ¿Y qué hiciste? Se los di, le dije que no había problema. Dice, yo me enojé, dije, ¿cómo que a Oral Roberts le va a dejar $1 millón y a mí solamente 60,000? Pero cuando yo creo, para Él no hay nada imposible. No, yo busco no espantarme. No puedo espantarme. El día domingo les decía que compramos 40 boletos de avión, $17,300. No puedo espantarme. No puedo decir, cuantísimo dinero. Eso es una expresión. No puedo. Porque hago a Dios pequeño. Le voy a dar un versículo que no tiene nada que ver. No tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Pero en Filipenses,
Filipenses, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4. Dice Filipenses 4, el versículo estoy en Colosenses. Filipenses, capítulo 4, dice el versículo 15, vosotros mismos sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16. Porque a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Diga conmigo, en vuestra cuenta. Y un día de estos, el Señor me llevó a que mirara la palabra cuenta en el original. Y a mí me sorprendió porque parece que no tiene nada que ver. En el original la palabra cuenta es la palabra logos. Y la palabra logos es la palabra palabra. Por ejemplo, en Juan 1:1, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esa es el logos. En el principio estaba el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. La palabra, el verbo, la palabra. Y entonces, cuando yo miré eso, dije, no, ¿por qué lo traducieron cuenta? ¿Por qué Pablo dice, busco fruto que aumente en vuestra cuenta? ¿Por qué la palabra logos la traducieron cuenta? Si la palabra logos es algo dicho, asunto, tema específico. Eso es la palabra logos. Y entonces sube por qué el Señor me llevó ahí. Porque Pablo está diciendo, yo lo que busco es fruto que aumente en vuestras declaraciones. Oh, nunca en mi vida se lo he escuchado enseñar eso a nadie. Ni en un libro, ni en una predicación, ni a nadie. Pero el Señor me llevó. Este es fruto que aumente en tus declaraciones. Lo que busco es un fruto que aumente en tus declaraciones. Entonces yo digo, estoy bien y estaré mejor. Amén. Estoy bendecido. Yo he sido sanado por las llagas de Cristo. Y entonces cuando yo declaro eso, cuando yo tengo fe, la fe me lleva a obedecer. Amén. Y entonces Dios dice Pablo, yo busco fruto que aumente a vuestras declaraciones, que se cumpla lo que salga de tu boca. Y por eso hiciste bien en enviarme dádivas, hiciste bien en ayudarme, porque van a recibir fruto en vuestras declaraciones, lo que ustedes dicen. Y entonces yo digo, estoy bien y estaré mejor. Esa fe me lleva a obedecer, a honrar a Dios, a decir, sí, voy a sembrar. Sí, Señor, te voy a obedecer, porque yo sé que estoy buscando, estoy haciendo que haya fruto abundante en lo que sale de mi boca. Y debo de decir cosas buenas con mi boca. Ahora, volvamos al tema, que no fue tanto salirme del tema. Dice Hebreos 4. Dice el versículo 6, que puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el día de reposo. Pero aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. La falta de fe los llevó, o su incredulidad los llevó a desobedecer. Versículo 7. Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, y se trata de oír, y no endurecer el corazón. Diga conmigo, no endurecer el corazón. Por eso yo cuando iba a predicar de esa bendición, prosperidad, salud y bienestar, yo miré esa mano pero toda morada de golpes, hermano. Negra de tantos golpes. Yo sabía que la mano no era negra, pero estaba negra de tantos golpes. Y me llamó la atención porque me hizo así y me señaló el público, pero rápido, como si estuviera enojado. Así, amén, Señor. Y cuando me paré en el púlpito, la palabra empezó a fluir, hermano, que no me daba abasto a abrir la Biblia. Ya ni abría la Biblia, se los decía de memoria nomás los versículos. Pero yo me quedé con eso toda la semana. ¿Qué quiere decir esa mano negra? ¿Por qué mire esa mano toda golpeada? Y hasta que entendí la dureza que hay en el corazón para recibir el mensaje de bendición. El Señor Jesús dice, el Señor me ungió para anunciar el día favorable del Señor. Y dice ahí, dice, si oís hoy su voz,
no endurezcas vuestro corazón. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Versículo 9. Queda, por tanto, un reposo sagrado. Diga conmigo, un reposo sagrado. Y es que en este reposo sagrado, la paz no es como la del mundo. La prosperidad no es como la del mundo. Si alguien mira la prosperidad en el pueblo de Dios como la prosperidad del mundo, está equivocado. No es lo mismo. No es lo mismo. Repito, el mundo le sirve al dinero, le sirve a las cosas. Nosotros, las cosas y el dinero deben de servirnos a nosotros. Nosotros somos los que debemos de caminar libres, porque Cristo nos hizo libres. Y por eso no tengo miedo. Es decir, que si tengo $1,000 y los necesito gastar, me los gasto. No tengo miedo. No voy a decir, no, es que es todo lo que tengo y no debo de apartarlo, debo de guardarlo porque yo no sé el día de mañana. Esa es esclavitud. Pero cuando tú dices, no, yo no tengo miedo. Yo soy libre. El dinero es el que me sirve a mí. Las cosas son las que me sirven a mí. Yo camino en libertad. Por eso, dice ahí, queda un reposo sagrado. Ese reposo no es como el del mundo. La paz no es como la del mundo. Es diferente porque es una paz en Dios. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Te voy a decir una cosa. Dios quiere que seamos medio sinvergüenzas, hermano. O mejor dicho, bien sinvergüenzas. Porque cuando no somos esclavos. Recuerdo hace mucho tiempo, en los 90s. Un día necesitaba ir por mi mamá, a Phoenix, Arizona. En ese tiempo Phoenix, Arizona iba y venía como ir a mi casa. Yo creo que fui tantas veces, hermano, tantas veces. Pero llegué a la oficina de mi trabajo. Yo trabajaba en la Harden, la única Harden que había, no había más. La única Harden, ahí trabajaba. Y fui a la oficina, les dije, voy a faltar tal día porque tengo una salida. Me dijeron, no, tú no puedes ir. Les dije, yo no vengo a pedir permiso. Yo vengo a avisarles. Si quieren darme el trabajo con redes, es cosa de ustedes. Oh, sí, puedes ir, no te preocupes. Regresa, aquí está tu trabajo. Ok. Porque yo no puedo caminar esclavo. Eso fue en el mundo, mi hermano. Eso fue en el mundo cuando no me sometía a la esclavitud. Cuando no toleraba un yugo sobre mi vida. Ahora que estoy en Cristo Jesús, debo de ser responsable. Amén. Pero repito, a veces Dios quiere que seamos medio sinvergüenzas, hermano. Recuerdo cuando trabajaba en las Other Homes, las trailers en Davos Spring. Había un compañero de trabajo que por aquí anda todavía, le puedo decir hasta el nombre todavía. Se llama Diego el hombre. Anda por aquí, en Roswell. Él era fanático del fútbol y estaba el mundial. Esa vez estaba el mundial. Si México jugaba en la mañana, él llegaba a mediodía a trabajar. Y si México jugaba en la tarde, él se venía en el lonche de las 12 del día. Me decía, si te preguntan, diles que me fui. Nunca lo corrieron. Ese hombre era libre, hermano. Ese hombre hacía lo que él quería porque le gustaba y no se ataba a nadie. Yo lo quiero decirte, no que seamos irresponsables, porque si alguien te da trabajo es porque te necesita, no por tu cara bonita. Yo sé que estás bonito, pero esa no fue la razón. Esa no fue la razón que te dieron el trabajo. Te dieron el trabajo porque te necesitan. Pero tampoco voy a permitirme estar atado. Porque Dios dice, tú entraste a un reposo. Y dice el versículo ahí, el versículo 9. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Ahora yo termino, versículo 11. Por tanto, esforcémonos. Mira lo que nos dice el Señor. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces me está diciendo que es un trabajo de fe. Yo me puedo preocupar y decir, no, es que yo no puedo salir de la congregación porque ¿quién va a predicar si yo salgo? El día que me muera, ¿alguien me va a predicar, mi hermano? ¿Usted cree que la congregación va a parar porque yo me morí? No. Va a haber quien predique, no se preocupe.
Y yo preocupado de que no, es que no puedo salir porque es que la congregación, amén, me la encargaron, tengo que cuidarla, amén. Es parte de mi responsabilidad, tengo que entregar buenas cuentas en el día final. Pero estoy consciente de que no debo de caminar atado, sino que cuando me ato es porque yo quiero honrar a mi Señor. Yo quiero darle lo mejor, pero yo vivo en un reposo, debo de vivir en un reposo. Queda ese reposo. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, hay un reino milenial. Mire, mi hermano. Esperamos ese reino milenial. Ese reino milenial es el séptimo día. Es el día de reposo. Es el día cuando el diablo va a estar atado y no va a haber más maldad en la tierra y va a ser el día de reposo. Pero Dios te dice que hoy puedes probar el día de reposo hoy en la tierra. Porque tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino milenial, al reino de Cristo Jesús. Estamos en el reino de Cristo Jesús. Pásale por la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Dale aplauso al Señor, hermano. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. ¿Quieres decirle te doy gracias? Yo no sé si tú anhelas entrar a ese reposo, pero Dios dice que algunos no pudieron entrar a causa de desobediencia. Y la desobediencia fue a causa de la incredulidad. No pudieron entrar a esa tierra que emana leche y miel. No pudieron probar los poderes del siglo venidero. No pudieron gustar la buena palabra. No pudieron tomar el don celestial. Pero y le dice, Señor, yo sí creo. ¿Cuándo le decimos yo sí creo? Yo sí creo. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y gracias porque nos has dado de la vida de tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque podemos vivir en este reino, en esta nueva era. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Sí, Señor, sí, mi Dios. ¿Quieres declarar? Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé, te puedo sentir. Estoy en este reino de Cristo Jesús. Yo ya estoy en el reino de Cristo Jesús. Aunque mis ojos, sí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás con nosotros. Yo sé que en Cristo somos más que vencedores. Yo sé que tú proclamaste el año favorable del Señor, el año de bendición, el año de libertad, el año de paz, el año de gozo. Dios te liberó. Dios te liberó y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vivimos en el reino de la luz. Vivimos en el reino de Cristo Jesús. Un día lo miraremos literal por toda la tierra, donde los gobiernos van a ser sometidos. Pero hoy tú y yo vivimos en el reino de Dios, no bajo el sistema del mundo. Aquí somos bendecidos. Aquí somos prósperos. Aquí somos libres. Aquí somos sanos. Aquí se llena nuestra vida de gozo. Aquí tenemos esperanza. Vivimos en un reino de luz, de bendición. Sí, Señor. Sí, Señor, te bendecimos, mi Dios. Aleluya. Aquí puedo mirar. Aquí puedo mirar. Si me atrevo a creer, yo estoy en el reino de Cristo. Yo estoy en el reino de Cristo Jesús. Aquí están las leyes del reino de Dios. Aquí está el poder de Dios en medio nuestro, en nuestra vida. Nosotros llevamos el reino de Dios donde quiera que vamos. Ahí va el reino de Dios. Señor, te bendecimos. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver. Decláralo. Dile, Señor, gracias por esa vida, esa atmósfera en la que vivimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque mis manos No pueden tocar tu rostro, Señor.
sé que estás aquí. Oh, decláralo. Mi corazón. Hoy puedo sentir. Hoy puedo vivir para ti. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la pobreza. Renuncio al dolor. Renuncio a la tristeza. Renuncio a toda cosa mala. Yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. He sido trasladado. He probado el don celestial. He probado el Espíritu Santo. He participado del Espíritu Santo. He gustado la buena palabra. Y tengo en mi vida poderes del siglo venidero. Poderes de Dios para obrar. Fruto que aumente en vuestra cuenta. Fruto que aumente en vuestras palabras. Fruto que aumente en vuestras declaraciones. Fruto, fruto. Porque la fe me lleva a obedecer, a honrar a Dios. Oh, gracias Señor. Gracias Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Decláralo donde quiera que tú vayas. Tú estás aquí. ¿Estás en el trabajo? Tú estás aquí. ¿Estás en tu auto? Tú estás aquí. ¿Estás en un problema? Tú estás aquí. ¿Estás en la iglesia? Tú estás aquí. Oh, sí, Señor. El reino de Cristo. El reino del Señor. Oh, sí, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, hemos recibido el reino de Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Creemos. No somos incrédulos. Entramos a ese reposo, el año de la buena voluntad de mi Señor, donde hay prosperidad, donde hay bendición, donde hay paz, donde hay bienestar. He entrado a ese lugar porque estoy en Cristo Jesús y yo sí recibo bendición, sí recibo salud, sí recibo gozo, sí recibo prosperidad, sí recibo libertad, Señor. Te adoramos y te bendecimos.